Yo Taehyung, un peligroso subjefe de la banda Cerdo Dorado, despierta en un mundo desconocido, lleno de romance y reglas extrañas. Allí conoce a Abel, su supuesta alma gemela, y cae rendido ante él. Pero hay un problema. Abel insiste en que es un Omega y se mantiene distante. Confundido y sin entender qué demonios es el Omegaverse, Taehyung hará lo imposible por conquistarlo. ¿Logrará adaptarse a este nuevo mundo y tomará al Omega? El príncipe decidió salir a dar un paseo por el jardín. En esas últimas horas había sentido un poco de dolor de estómago. No sabía si por los nervios o qué. Solo se preguntaba el por qué seguían invitándolo a cenas formales cuando él ni siquiera hablaba con ellos. Pronto escuchó un sonido en la pileta que había cerca, por lo que se acercó y notó que había alguien boca abajo. No sabía quién era, aparte de que la ropa que usaba era algo distinta, así que le movió con un palo primero, pensando que estaba desvivido, pero este chico despertó. Al despertar, comenzó a llamar a alguien hasta que se dio cuenta de la presencia del peliblanco. Quedó flechado apenas lo notó. El nombre del chico en la pileta era Yoo Taehyung y era el subjefe de la banda llamada Cerdo Dorado. Hace apenas unos instantes se encontraba en una pelea donde había recibido un ataque con arma blanca, por lo que pensó que había terminado en el infierno, pero al ver el rostro del chico frente a él, creyó que estaba en el cielo. El peliblanco seguía sin entender quién era, y sobre todo lo encontraba una persona sospechosa. Pensó que era uno de los tantos hombres que había contratado su hermano para desvivirlo, pero Taehyung en realidad no tenía nada que ver. Podría ser parte de una banda, sí, pero ellos no aceptaban ese tipo de encargos. Recién ahí el pelinegro entendió que estaba en otro lugar, pues era muy distinto a donde antes se encontraba. Como aún estaba lastimado, el peliblanco le invitó a quedarse para que se recuperara al ver que en realidad no era alguien que había enviado su hermano. Taehyung, por su parte, quedó más que encantado ante esa invitación. Mientras iban dentro del palacio, el peliblanco le preguntó si era beta, cosa que dejó pensando a Taehyung porque no entendió a qué se refería. El chico le contó que él era omega y que todos sus hermanos eran alfas, por lo que él vivía solo en aquel palacio. Más que nada le dijo aquello, ya que si quería quedarse ahí junto a él, debía ser beta u omega, porque si fuera alfa sería algo peligroso estar ahí. Como el peliblanco no sentía ningún aroma, pensaba que era beta, por eso estaba tranquilo. Sin embargo, pronto notó que Taehyung no entendía absolutamente nada. Ya dentro del palacio, el pelinegro se dio una ducha y una vez limpio, el omega comenzó a curarle la herida que tenía en el abdomen. Aunque por la posición en la que estaban, Taehyung se concentró para que su amigo no se despertara. Ambos entendieron que el pelinegro estaba en otro mundo, aunque para ambos era algo difícil de entender. Además, de alguna forma Taehyung le daba confianza al peliblanco. El nombre del peliblanco era Abelian, y este le fue enseñando las partes del palacio. Aparte de enseñarle cuál sería su dormitorio por el momento, también llamó a un doctor para hacerle a Taehyung una prueba de fenotipo y como este último aún no entendía del todo, aceptó sin más. De cierto modo, Abel se sintió algo cohibido al estar más tiempo con el pelinegro. Pensó que era producto de que su celo se acercaba, sin embargo, por el momento mantendría su distancia de ese chico hasta saber bien los resultados del examen. El doctor al llegar le explicó que su herida estaba sanando muy bien y no habría de qué preocuparse. También le comentó que el resultado de los exámenes lo tendría en unos 2 o 3 días, pero que por el momento debía mantener un poco su distancia con Abel, ya que su ciclo se acercaba. Podía recetarle inhibidores, pero estos no tendrían gran efecto. Taehyung pensó que Abel se encontraba en un aprieto y aparte de eso que consumía sustancias, pero no le quiso dar más vuelta al asunto. Esa misma noche, el pelinegro se levantó, pues no podía dormir. Cuando sintió un aroma que llamó su atención, caminó por los pasillos hasta llegar a la habitación de Abel. Al parecer de ahí venía el aroma. Le sorprendió ver a 2 de los guardias mirando dentro de la habitación a la vez que jugaban con sus amigos. Esto hizo enfurecer al pelinegro y los espantó. Ante el revuelo, Abel, que en ese momento estaba ya en su ciclo, salió de su habitación para ver qué había pasado, encontrándose con Taehyung, quien le advirtió de escoger mejor a sus guardias, y como estos huyeron, el pelinegro se ofreció en quedarse en la puerta de la habitación contraria para poder hacer de guardia. Si bien Abel sentía que podía ser una trampa y en realidad era un alfa, se sintió conmovido por aquella preocupación. Sin embargo, le terminó pidiendo ayuda de otra forma. Si resultaba que al final era un alfa, a Abel realmente no le importaba mientras se tratase de Taehyung.
Pasaron toda la noche jugando, por lo que a la mañana siguiente el Omega se sentía algo débil. Aparte de que sus piernas estaban algo temblorosas, no supo ni siquiera cuántas veces se desmayó. Lo único que sabía era que Taeyeon era un animal. Abel se preparó para la cena que siempre solía hacer su familia luego de su ciclo. Al verle tan lindo, Taeyeon no pudo evitar querer tomarlo de nuevo, pero como buen chico dejó que se fuera mientras él se quedaba en la habitación del príncipe. En la cena, el doctor también se encontraba ahí. Debía darle los resultados a Abel, aunque este no supo qué hacer cuando se enteró de que el pelinegro, en realidad, era un alfa dominante. Tuvo que contarle al doctor lo que pasó, sin embargo, le dijo que lo único que podían hacer era esperar a que no pasara nada. Así fue que pasó un buen tiempo desde ese día y no había sentido nada normal en todo ese rato, pero justo en ese momento, mientras estaba comiendo, de pronto sintió un poco de náuseas. El hijo del doctor, quien también era su amigo, fue a visitarlo esta vez, por lo que Abel le habló sobre lo que sintió, y llegaron a la conclusión de que, lo vieran por donde fuera, aquello era un embarazo. Aquel chico estaba al tanto de la situación de Taeyeon y sobre el otro mundo, por lo que le preguntó al Omega si había hablado con él acerca del embarazo. Sin embargo, la respuesta fue negativa, apenas, y Abel se había enterado de aquello, por lo que no ha tenido tiempo de contarle al alfa. Justo en ese momento se dio cuenta de que como el pelinegro era de otro mundo, seguramente algún día tendría que volver, aparte de que en ese tiempo ya lo había intentado, pero no le resultaba. Abel sintió algo de miedo, y si se lo contaba, y el alfa reaccionaba mal. El Omega fue hacia el jardín al ver al alfa ahí. Corrió hacia él al pensar que nuevamente estaba buscando cómo irse, ya que estaba cerca de la pileta en donde lo había encontrado en un principio. Sin embargo, nada pasó. Al contrario, al parecer, la cercanía de ambos había hecho que el alfa sintiera deseo. Así que no esperaron mucho y ambos fueron a una especie de cúpula en el jardín para poder dejar llevarse por sus deseos en aquel lugar. Ahí mismo, Abel entre la acción le confesó que estaba esperando un bebé, y aunque Taeyeon al principio pensó que era por el calor del momento, terminó entendiendo que en ese mundo los hombres también podían tener bebés. Muy al contrario de lo que el peliblanco pensó, a Taeyeon le emocionó la idea, pensando desde ya en algún nombre o en cómo le gustaría que se pareciera al Omega. No pasó mucho tiempo y de esto se enteraron los padres del príncipe, por lo que tanto Abel como Taeyeon, ahora frente a ellos, estaban intentando explicar lo que había pasado para terminar en aquella situación. Su padre lo tomó mal, pero luego de una corta discusión, su madre terminó aceptándolo. Abel siempre pensó que sus padres le habían dejado exiliado en aquel palacio solo por ser Omega, pues todos sus 8 hermanos eran alfas. Sin embargo, sus padres lo único que estaban haciendo era protegerlo. Su padre solo se había negado porque no quería que alguien que no conocía dañara a su hijo, pero ambos acordaron hablar bien después de que su padre pudiera calmarse. Si bien aún debía hablar con su padre, ya era obvio que su relación estaba aprobada, por lo que ambos celebraron en el cuarto del príncipe. Taeyeon no quería irse, quería estar ahí, quedarse junto a Abel y cuidar a ese bebé, incluso quería tener algunos más. Ambos se tenían el uno al otro y estaban más que felices. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. Gracias por tu apoyo. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial a los miembros del canal: Amber, Diana Pérez, Norma Sánchez, María Chipat, Marely Bolaños, Balbina Apolonio, Chevis XD, John Mayan Cela, Tamara Cáceres, Lupita Magana, Sofía Elizabeth García Vidales, Nando Ezevita. Muchas gracias por su aporte, ayudan a que el canal siga creciendo. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero: